Bienvenidos a un nuevo programa del Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV. La Argentina se encuentra sin ninguna duda atravesando políticas que si hay algo que dejan de lado es el factor humano. Y Santa Fe es una de las provincias de mayor producción en lo que respecta a aceites. Entonces decidimos hablar con los protagonistas de la verdad, de lo que está pasando, de lo que vive un segmento de gente tan importante, y para ello lo hemos convocado a Marco Pozzi, que es el secretario general de Aceiteros de Rosario y también es secretario de Salud Laboral de la Federación de Aceiteros. Marco Pozzi, bienvenido al Movimiento Alternativa de Argentina y gracias por tu tiempo. Quisiera que nos cuentes desde tu óptica cómo es verdaderamente el diagrama de lo que está viviendo hoy la gente del gremio de aceiteros, que supongo que no es ajena a lo que vivimos el resto de los argentinos. Bueno, buenas noches. Bueno, ¿qué se está viviendo hoy en las líneas aceiteras, dentro de la fábrica? Hay mucho enojo. Hay mucho enojo porque empezamos en una etapa de paritarias y a nuestro pedido inicial del salario mínimo vital y móvil nos respondieron con una propuesta de cero. Eso me gustaría explicar un poquito. Nosotros tenemos una forma de discutir salario con las empresas, que es el salario mínimo vital y móvil, como dice la Constitución, cubriendo las 8 necesidades que le dan dignidad a la familia de un trabajador. No es nada más para los trabajadores enteros, porque como dice la Constitución, es para todos los trabajos del país, todos los trabajadores del país. En este caso, nosotros ese salario mínimo vital y móvil lo hacemos conformar por un grupo de estudio y de economía, como es el MATE de acá de Rosario, el que encabeza Sergio Arelovich, y que a mayo nos daba que un trabajador de la República Argentina para vivir dignamente necesitaba un salario de 2.800.000 pesos. Se recogimos ese guante y se lo llevamos a las empresas y le dijimos, a partir de mayo tenemos que empezar a cobrar esto. Eh, la contrapropuesta de la empresa fue cero. Por supuesto que a partir de eso nos levantamos, nos fuimos, hicimos asamblea en la fábrica y en el transcurso de la asamblea salió la huelga y fuimos a la huelga, eh, que no duró más de 4 horas porque nos dictaron la conciliación y acatamos la conciliación y ahora estamos en un proceso de 15 días en donde vamos a seguir discutiendo con las empresas, pero bueno, esperemos que vengan con otra disponibilidad de negociar porque nosotros sabemos cuáles son los caminos que tenemos que recorrer para llegar a lograr los objetivos como aceitero. ¿Y qué es el camino de la huelga? Así que si no logramos conseguir ese salario, seguramente de acá a 15 días estaremos de huelga nuevamente. Marco, vos sabés que me cruzo del otro lado del mostrador, ¿no? Y como persona común que a veces vive las realidades y ve la película, eh, parecería como que falta una conducción a nivel nacional, ¿no? Se sancionó esta reciente nefasta reforma laboral que de modernismo no tiene nada, creo que retrocedimos 150 años, y mientras esto acontecía, salvo el sindicato combativo, el resto de los gremios, la CGT, ausente con aviso, sin convocar a un paro mientras se estaba tratando algo tan trascendente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Te lo pregunto porque yo sé que la historia va cambiando, los momentos, el mundo va cambiando, ¿no? Pero 29 y 30 de mayo reciente conmemorábamos lo que fue el Cordobazo con un Agustín Tosco, con un Elpidio Torres, con un Atilio López, y hoy vemos que prácticamente se le está pisando la cabeza a la gente y la CGT, que es el principal, eh, digamos, interruptor que siempre saltó en los momentos en la defensa de la gente y del obrero, hoy por hoy la vemos ausente. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto? Mirá, desde mi lugar yo lo que entiendo y veo es que mi ley no es una casualidad. Mi ley es el resultado de un montón de políticas malas
Y en lo que concierne a nosotros, la política sindical desapareció en los últimos 20 años. Tenés contado con los dedos de la mano los sindicatos que tienen objetivos claros, como puede ser el de aceitero, y voy a ser autorreferencial porque conozco las políticas de los aceiteros, pero inicialmente cualquier política que se construya dentro de un sindicato tiene que ser autónoma, y eso se perdió en los sindicatos. Entonces, que Milei esté, que no haya una huelga, que no haya habido una huelga, que haya salarios que estén por debajo de la línea de la pobreza, no es nada más la política de Milei, es la falta de política sindical. Vos nombrabas trajiste el Cordobazo y yo lo tengo como referencia de el punto más alto de conciencia de clase que hubo, que lo enfrentó como lo enfrentó, y bueno, producto de eso, después vino la dictadura y tuvo que matar a esos dirigentes, desaparecer a esos dirigentes, detener y desaparecer a esos dirigentes. Después de eso no hubo yo creo que hubo una desarticulación, primero con esto, con la detención y desaparición de dirigentes, y después en el menemismo con una ruptura del tejido social que llevó a que la gente, a que los trabajadores nos desclasemos un poco, que hizo que hoy tengamos un gobierno como el que tenemos, con centrales. Yo no le caería solamente a la CGT, con centrales que se ocuparon más de ver cómo resolvían sus cuestiones partidariamente que por resolver verdaderamente la necesidad de los laburantes. Y no estoy hablando con esto de la presión sobre la generación de empleo, porque también hay otra cuestión tramposa. La clase obrera hoy no tiene un pensamiento sobre el desarrollo de la industria, no tiene un pensamiento sobre la soberanía, no tiene un pensamiento sobre el desarrollo del salario, sobre con qué condiciones debería ir a trabajar. Le faltan objetivos a la clase obrera. Eso sí es culpa de las centrales y eso sí provoca resultados como por ejemplo en el gobierno son todo lo mismo y es lo mismo que esté Juan, Pedro, Pepe o Milei. Pero en realidad me parece que eso habla peor de una decisión desde la central y desde los sindicatos de no discutir la política real. Esa política lo entusiasma. Yo voy a una asamblea hoy de aceiteros y planteo que tenemos que ganar 2.800.000 pesos y que vamos a luchar hasta las últimas consecuencias por eso. Y tengo todos los aceiteros que quieren pelear por eso. Ahora, si yo voy y le propongo discutir las políticas partidarias que andan dando vuelta o las líneas partidarias que se entremezclan con las líneas sindicales, no me van a dar pelota. No me van a dar pelota. Eso aleja de la política al verdadero sujeto político de transformación, que es el obrero, el trabajador. A nosotros nos desclasaron. Y no me pongo en lugar de víctima. Digo, no el proceso, me parece que el proceso que se dio en el país en los últimos 20 y pico de años, un poquito más, 30, nos desclasó, nos convirtió en otra cosa. No somos obreros, no somos clase obrera. Podemos ser ciudadanos de consumo, podemos ser peronistas, podemos ser de derecha, podemos ser más de izquierda, pero clase obrera no somos. Se perdió eso, la capacidad que tenía el obrero de pensarse y entender como sujeto transformado. Entonces yo no le echaría la culpa a las centrales únicamente de que no hace, de que no haya pelea, de que no haya, que no tengamos un país en ebullición ante el ataque del poder real hoy. Te hago una consulta. Tocaste dos palabras y yo te estaba escuchando y me van surgiendo inquietudes, ¿no? La palabra soberanía y la palabra nos desplazaron. Se está llevando adelante una gesta por parte del Foro por la Recuperación del Paraná, que no solamente incluye el recuperar la mal llamada hidrovía de la cocaína, que queremos que vuelva a ser Río Paraná, donde nos hemos criado, y por otro lado, más allá del río Paraná en sí y del ecocidio que pretendan hacer con el calado a 44 pies, el tema de los puertos. No manejamos puertos, sale todo por puertos privados, no hay intervención del Estado, no hay una cuantificación. Yo recuerdo que un par de años atrás denunciamos en el programa un artículo escrito por Mempo Giardinelli que hablaba de un barco que varó en Ramallo. ¿Y por qué varó? Resulta que las cantidades no eran las que estaban en las planillas. Nos están saqueando.
Ante eso, ustedes como gremio tan importante, porque gran parte de lo que se exporta, sobre todo del recurso propio de Santa Fe, pasa por el gremio que manejan ustedes. ¿Qué tipo de medidas se pueden tomar para revertir esto? Porque en definitiva, el saqueo, como decía Carlos Delfrade, ¿no? Exportamos 10.400 millones de dólares como provincia y tenemos 100.000 pobres más que el año anterior. Hay una cosa que choca con la realidad y que parecería como que nadie la puede cambiar. Mira, nosotros en esos términos lo que podemos hacer desde los sindicatos, más allá de discutir la política de soberanía, que es muy diferente seguramente a la partidaria que se puede escuchar, porque yo no, a ver, no puedo, es difícil que un trabajador tenga la misma soberanía que un patrón. Sobre todo porque los patrones te pueden echar a la miércoles, te pueden echar a la mierda y dejarte sin laburo y ellos seguir laburando y el trabajador tiene que plantear otro tipo de soberanía, me parece. Pero en esos puertos en donde muy bien se define, y en el libro de Luciano Arellano, Argentina sangra por la barranca del Paraná, y ahora últimamente también fuimos a la presentación de la peli de Andrés Cedrón, que también está muy lindo, se plantean como la superexplotación del suelo, atravesando las villas miserias que se crean al lado de estos monstruos, ¿no? De estos puertos. Y nosotros ya hace más de 20 años que venimos peleando contra la explotación de estas patronales multinacionales. Creo que afuera hace falta una pelea más dura de parte de sectores del Estado a través de controles. Me parece que ya hace casi 10 años que vienen desarticulando, desarmando todos los sistemas de controles que había dentro de las plantas, que tienen que ver con SENASA, que tienen que ver con los serenos de buque. Van desarticulando de a poco todo el sistema eh, y sin que nadie proponga algo diferente, ¿no? Nosotros, insisto con lo mismo, podemos resistir desde adentro y lograr que el empleo que genere esta empresa sea genuino, eh, que los compañeros tengan un salario digno, que los compañeros no se nos mueran laburando, porque estas empresas, si uno no lleva una disputa real dentro de fábrica con los delegados y ese tipo y con las herramientas que tenemos nosotros ahí adentro, son empresas que son peligrosas. Son, lo vimos en estas últimas 2 semanas, en Terminal 6 muere un compañero que manejaba un camión, atropellado por otro camión. En el puerto acá de la unidad 6 creo que es, en Rosario, se cae un operario que estaba haciendo una limpieza, se cae de no sé cuánto, se muere también. Son crímenes patronales y estas patronales son muy propensas a hacer eso. Entonces nosotros dentro de los puertos, de la fábrica, podemos pelear, podemos combatir ese tipo de explotación. Afuera me parece que hace falta herramientas que tengan más que ver con la necesidad de los pueblos que atraviesan este transporte de la riqueza, ¿no? Porque es muy real que alrededor de los pueblos están las villas, en donde hay grupos de gente que logra armar un centro médico, o qué sé yo, sacan pibes de la calle, pero el Estado es en sí no está en ese lugar, no está. Y tampoco está en la boca de expendio del grano. Marco, nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Te decimos que las puertas del Movimiento Alternativa de Argentina están abiertas para cuando necesites informar y te invito a que cierres vos la nota. Vuelvo a sincronizar dos palabras que hablaste, la soberanía una, ¿no? Y el tema del Estado otra. Ante Ujú, esta reducción de Estado, de quien ujú, a mi juicio es otra de las armas peligrosas, ¿no? Reducir el Estado para facilitar la entrega. ujú, Se han cerrado muchos entes de control. ujú. Contanos si en el caso de las certificaciones de calidad y los controles de sanidad y todo, ustedes se ven afectados con estas medidas en lo que respecta a las exportaciones oleaginosas a otros países. No, no. Nosotros, en el tema producción,
no se ve afectado por el tema de calidad. Últimamente, con la cantidad de puertos que hay, se ha exportado mucho grano, ha venido grano de Paraguay, grano de Brasil. Hace mucho tiempo ya que vienen y se procesa acá y se muele acá, en Rosario. Pero en ese sentido no se ve afectado. En esta cuestión de, me quedaba con lo que me decía recién del Estado chico. El Estado chico para unos pocos, además, el Estado chico que refuerza la brecha que se arma entre la clase obrera, y los grandes ganadores de este tipo de gobierno. eh, Porque me parece que ahí hay otra discusión para dar también. El Estado no desaparece. El Estado se ubica en otro lugar, el Estado hace que a estas empresas que le prestan sus asesores puedan armar una reforma laboral que nos acorrale a los que queremos pelear. El Estado hace que, como pasa o está pasando, o pasó y está pasando, le condonen la deuda a de Sur y de Norte, y tengamos más del 50% de los laburantes eh, enterrado en cuenta hasta la cabeza, con tarjetas de crédito. O sea, un Estado que con mucho más claridad se puso enfrente. Es chico, lo achican porque hay un montón de lugares que, si, como te decía antes, el Estado no llega, es muy difícil que sobreviva, que subsista estas situaciones, pero además no solamente que se achica ese Estado, sino que además ese Estado chiquito está para apoyar a unos pocos. Por eso es que me parece que insisto con lo mismo, tenemos que volver a discutir soberanía. La clase obrera tiene que tener una mirada sobre la soberanía. ¿Qué es nuestra soberanía? La soberanía de los compañeros que hacemos asamblea, la asamblea es soberana, el salario es soberanía para nosotros. Son todas cuestiones que, si pudiéramos discutirla y pudiéramos fortalecerlas como colectivo, no me cabe duda que estaríamos encaminados a que otra vez vuelvan a aparecer esos dirigentes gremiales, como que vos nombraste al principio, que enfrentaban la realidad y que intentaban transformarla, más allá de intereses particulares, más allá de intereses individuales, perdón, o más allá de intereses partidarios. Necesitamos darle una vuelta de rosca a la dirigencia de los sindicatos, a la clase obrera, porque si no es cada vez más fácil llevarnos puestos. Yo vi en estos días que muchos dirigentes reclamaban que suceda algo parecido a lo que sucede en Bolivia. Y creo que son esos mismos dirigentes que reclaman eso los que hicieron que eso no suceda acá en Argentina, porque digo, no hay una preparación, no hay una conformación de un frente que sin importar quién está adelante, defienda los intereses de los laburantes. Digo, la política de los sindicatos para nosotros tiene que tener dos o tres ejes claros, no más que eso, que son salario, condiciones y luchar contra la tercerización. Y a partir de ahí elaborar política de los sindicatos. A partir de ahí. Y yo te decía eso de cómo nos desarmaron como clase. Bueno, eso tiene que ver con esa debilidad, con tener sindicatos que no tienen objetivo y que no defienden bandera, porque no hay banderas para defender. Muchísimas gracias. Fue Marco Pozzi desde la ciudad de Rosario y quien les habla, Horacio Muñoz de Toro desde Las Parejas, Santa Fe, para el Movimiento Alternativa de Argentina. Muchísimas gracias y será hasta el próximo programa.